Bueno, hay realidades, señores, que parecen sacadas de un guión. Parece un guión escrito y a veces tramas disparatadísimas, otras muy lógicas, o algunas que juegan mucho hasta con la emoción de las personas, de los actores implicados en esa trama, y lamentablemente los engañan. Hay finales así de película, ¿no? Que te engañan, que prometen, que te emocionan y terminas mal. Y terminas muy mal. Como lo que te voy a decir a continuación, que lamentablemente es de la vida real. Porque hubo personas estafadas. Sí. Lo que te voy a decir es una suerte de historia a lo mantequilla, pero de gente rica, de gente poderosa, que está implicada dentro de los muy probablemente presuntos extorsionistas. Mantequilla cayó. Mantequilla cayó. Ese es el tema. Que en este guión, no. Oh, yeah. Está inconcluso. Mira, ¿tú sabes quién es Víctor Vargas? Claro. No la película, no no Víctor Vargas, el de la película de los años 2000 de Peter Sollers. Qué buena película, ¿no es esa? Yo sé. Víctor Vargas fue uno de los hombres más fieles a Hugo Chávez y uno que le tendió la mano a Hugo Chávez cuando más lo necesitaba. Año 2002. Un banquero del chavismo, ¿no? Sí, banquero. Banquero sí, claro. del chavismo. Bueno, el señor Víctor Vargas presidió Banca América, una suerte de banco que se expandió regionalmente. O sea, habían varios Banca Américas en Latinoamérica y vino a República Dominicana. El señor Víctor Vargas, irónicamente, banquero de Chávez, dentro de su actividad en República Dominicana de negocios y de expansión a nivel de sus propiedades, compró una villa del mismísimo Gustavo Cisneros, antichavista confeso, en un momento dado. Y como se decía dentro de los... Chávez llegó a decir que desde República Dominicana, en el gobierno de Hipólito, se operaba contra él. ¿Recuerdas eso, no? Claro, y fue así. Y fue así. Desde la mansión de Cisneros, la villa en Casa de Campo. Bueno, precisamente Cisneros en el año 2014 le vendió esa villa al señor Víctor Vargas, que tengo entendido que tiene una pasión por los caballos. Pero bueno, Víctor Vargas era dueño de Banca América. ¿Qué pasó con Banca América en República Dominicana? Si bien ustedes lo recuerdan, quebró. Quebró, afectando a sus ahorrantes. La superintendencia de bancos, de la que hoy todavía es titular Alejandro Fernández W., intervino el banco, hizo las diligencias del lugar, ¿no? Lo que había que hacer, ¿no? Sacar al banco del sistema financiero, salvar, supongo que lo más posible con las normas bancarias que lleva de lugar a los ahorrantes. Pero no queda ahí solamente. Es que el señor Víctor Vargas tenía a su vez una empresa de inversiones, una suerte de fondo de inversiones llamado Pyme Factoring. Y también incurrió en la modalidad de hacer proyectos inmobiliarios. Torres y cosas. Torres, ese tipo de cosas. Pero Pyme Factoring estaba presidida, entre otros, por su sobrino, Alfredo Ignacio Vargas, o digamos, operada así por él, de los fundadores. Alfredo Ignacio Vargas. Tenían oficinas ahí en Blue Mall, imagínate, Blue Mall, ¿no? Que es el mall de la clase alta de República Dominicana. Últimamente se están quejando porque los guaguaguas la están invadiendo, los guaguaguas que tienen cuarto. Blue Mall. Sí, ricos de nuevo cuño, pues están ahí, se están quejando. Pero bueno, tener una oficina en Blue Mall, tú sabes que eso no es paja de coco ni jueguito. No, claro, no, cuarto había ahí además. Exactamente. Entonces tenían sus oficinas ahí y se involucraron en el proyecto inmobiliario llamado Torre Habitat. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Torre Hábitat? Ahí en la Paseo de los Locutores, esquina Churchill, por esos predios. Un complejo, o sea, una torre amplia, ¿no? De lujo. Sí. Bueno, dentro de las cosas es que los inversionistas de
de este proyecto inmobiliario, al caer Banca América, pues quedaron en el aire, men. Y el proyecto entonces, en modalidad de fideicomiso, es adquirido por el Grupo Universal. El Grupo Universal no es responsable de lo que pudo haber pasado con los ahorrantes, ¿no? de Banca América, ni los del proyecto, ¿no? Inmobiliario que patrocinaba. De los inversionistas de la torre. Exacto, ¿no? inversionistas no tiene, o sea, digamos, esa adquisición que hizo el Grupo Universal no es responsabilidad de ellos lo que pasó. Ahora, tanto Grupo Universal como la banca dominicana debió hacer lo que se conoce como debida diligencia. Ver las transacciones, Claro. ver la naturaleza de las transacciones. No solamente salvar a los ahorrantes, sino a los inversionistas de los Exacto. proyectos que se desprenden de ese banco. Claro que se desprenden de ese banco. Tú no puedes divorciar una cosa de la otra. El tema es que yo saco desde el portal de la Z101 una denuncia de que esa empresa, como decía yo, ¿no? Pyme Factoring S.A., que está registrada con el número 70554SD, aparece en el centro de esta tormenta que te estoy diciendo. Porque, de acuerdo a los querellantes, porque hay querella, esto fue escenario de una alegada captación irregular de fondos privados, ¿no? Disfrazada con la figura de pagarés simples. Y tú sabes, cuando tú haces ese tipo de captación, tú prometes más intereses, ¿no? Como mantequilla. Claro, por eso hablo de mantequilla. Entonces, los señalados, los encartados en esa querella, que fue en abril de este año, están Leonardo Manuel Máximo del Monte Valdés y, como bien te decía, Alfredo Ignacio Vargas, que en los corrillos aquí se conocía de dos maneras. Como el sobrino de Víctor Vargas, el sobrino, o también Alfredito. Hay mucho Alfredito, Diablo, que no tiene nada que ver con Alfredo Vargas. Cuando te dicen, hay mucho Alfredito. Cuando te dicen a ti de que el sobrino. Porque el tío es... Bueno, dicen, yo no sé si es cierto, dicen que el tío está aquí. Víctor Vargas. Sí. Está aquí. No sé. No. Bueno, no lo dudes, ¿no? Yo no dudo. Él cayó en desgracia con Maduro hace unos años. Yo imagino. Mira, en la querella entonces figuraron, no sé si sigue todavía activa, por eso te digo, pero hasta el momento lo que tengo entendido es que el caso sigue igual. Figuran como actores civiles Servio Tavares Dalmau y Marta Susana Tornés. Son, señores, cientos de estafados, Maracayo. Pero querella formal fueron 18 personas. Y esas personas, ese grupo, fue estimado, solo ese grupo, por $3 millones. Y lo digo en pesos, más de 200 millones de pesos. O sea, ese grupo. Hay que ver los que no se querellaron. Y si tú entonces empiezas a sumar esos que sean cientos o miles de estafados, pues ya no estamos hablando de paja de coco, Estamos hablando de miles de millones de pesos, Maracayo. Eso es así, Miles de millones de pesos. Y deja caer ese comunicado de abril, un dato de película. Dato de película. El 18 de marzo de 2024 se emitió una orden de arresto contra el señor Leonardo. ¿Cómo te dije? Leonardo Manuel Máximo del Monte Valdés y el mismísimo Ignacio Vargas. Alfredo Ignacio Vargas. No les pasaba nada. Se decía que andaban como que... ¿Qué? Que andaban como... Lo arrestaron entonces a Vargas. No, fueron arrestados. Pero sí está la orden. Se emitió la orden en 2024 y no les pasó nada. Parece que se esfumaron. Decían que se esfumaron, que se perdieron. No. Son prófugos de la justicia. Lo que uno llegó a escuchar, que me llegaron a decir, es que inclusive estaban haciendo su vida normal con una orden de arresto. Pero lo grande es que luego que explota este escándalo de Banca América y por consiguiente cae Pyme Factoring, señores, Alfredo Ignacio Vargas funda óyeme dónde, en Silicon Valley, un fondo de inversiones. Fundó un fondo de inversiones después del escándalo que se llama Integra Group.
que se dedica, si es en Silicon Valley, a la inversión en tecnología, desarrollo tecnológico. Bueno, el tío estaba en eso también en Venezuela, antes de caer en desgracia con Maduro, en la industria de la tecnología. Pero mientras tanto, tú ves a gente estafada de inversiones Pyme Factory, ves a gente, inversionistas de un proyecto inmobiliario como Torre Habitat, que están en el aire, men. Y esos son los que te pueden doler a ti porque son dominicanos. Entonces tú dices, pero ven acá. Ni siquiera uno puede hablar de que este es el país donde se respeta. Óyeme, acuérdate, yo soy de los primeros que cuestiona esta vaina, el capitalismo. Pero si me voy al discurso capitalista y me vuelvo un capitalista a rajatabla, pues aquí no hay garantías de nada, men. Aquí no hay garantías para nadie, hermano. No hay garantías. Porque las personas que invierten, uno que invierte aquí, ahorrante, va, quiebran, hacen lo que le da su gana. Uno que sigue en libertad. Víctor Vargas, cuando operaba Banca América, se sabían los rumores, ya había rumores del problema serio que estaban representando. Y se decía, no sé si del todo cierto, pero a veces las acciones hablan más, de que era una suerte de protegido en el gobierno de Danilo Medina. Y que la superintendencia no vio para allá. La superintendencia de ese entonces, me refiero. No de Fernández W, que hizo lo propio. Aunque yo creo que hacerlo todo bien implicaba someterlo a la justicia, ¿verdad? Someterlo a la justicia, quizás es lo que debió pasar. Que no solamente era salvar el banco y lo que más se pueda a sus ahorrantes, sino actuar legalmente, ¿no? Y así uno ha visto acciones en la banca dominicana, donde tú no entiendes cómo es que le hacen out. ¿Cómo es que le hacen out? ¿Cómo operan cosas así? ¿Cómo tú te das cuenta de que hubo un fraude de 55 mil millones de pesos, por un lado con Baninter, el otro hoyazo también con Bancrédito? Y tú dices, pero ven acá, lo que pasó con el Banco del Progreso. Y tú dices, pero ven acá, ¿y cómo es? ¿Y qué es lo que pasa con las autoridades, con la banca en general? La debida diligencia entonces nada más se hace para nosotros, lo que no tenemos nada. Lo que para sacar algo, para depositar 1 millón de pesos, te hacen un interrogatorio y te piden tanta vaina que hasta te ven la marca de los pantaloncillos que tú tienes. Entonces, eso es para que de forma extraña y de forma sospechosa, el señor Alfredo Ignacio Vargas, después que explote este lío y de que alega, según dicen, me dicen extraoficialmente, dice, pero es que mi tío hasta a mí me engañó. Hasta a mí me metió al medio. Ah, él dice que, Sí, que su tío lo engañó. Oficialmente me he enterado de eso. No, pues hasta a mí me engañó. Funda entonces un fondo de inversiones en Silicon Valley. Bueno. Entonces, el caso no se ha resuelto. El caso no se ha resuelto. Y esas son las cosas que uno se va enterando, señores. Imagínate lo que uno no sabe. Y tiene uno que tratar esto con cuidado, con los supuestos, con los alegados, para que de repente muchos sepulcros blanqueados van y te demandan. Pero, cónchole, es extraño que tú te vayas de este país donde estás sometido, hay una acción penal, una acción judicial, legal, una acción legal, y de repente no te atrapan. Muchos rumores dicen que te han visto en el país, pero encima, que en ese entonces sí, y encima de eso, que el otro se fue y fundó un fondo de inversiones. Fondo de inversiones en Silicon Valley, cuando estalló un lío, cuando había un banco que ahí mismo al lado tenía a un fondo de inversiones llamando a esa vaina, Pyme Factory, que te ofrece villas y castillas. También es una lección para los ahorrantes, ¿oíste? Es otra lección para los ahorrantes, para la gente, para el que invierte. Señores, habría que ver. Señores, cuidado con esos retornos milagrosos, por Dios. Buscar la cronología de la actividad bancaria de Víctor Vargas.
porque él extendió su negocio al Caribe. Luego, claro, tuvo su gran empuje con el gobierno de Chávez, pero extendió su negocio al Caribe cuando fundó un banco en Panamá, fundó un banco en... Pero en Panamá tuvo ese problema, tuvo un problema Sí, con todo. de fuga de capitales. No, lo cerraron. el banco. Lo mentía uno a otro, tiene un lío allá. Lo cerraron y también el banco, en Curazao también, que también corrió con la misma suerte. Ahí hubo se hablaba de $800 millones. Wow. Y de 2,000 y pico de ahorrantes, ya tú sabes. Y luego creo que habría que ver la cronología si el último banco fue el de aquí, el que él tenía aquí. Pero ya sería materia de otro corte porque sería bueno analizar la vida de este señor. Es interesante, Víctor Vargas. ¿Cómo pasa una película? Porque Víctor Vargas, muchos venezolanos que están ahora contando los años, ¿no? Que tienen 25, 26 años, que no, de esta pesadilla que se revela como pesadilla, porque al final resultó ser una pesadilla, aunque el discurso era muy seductor. Y la refundación de un país. Basado en algo hermosísimo. Sí, que hoy le llamaría Marcelo Gullo, que me encauso más a lo de Marcelo Gullo, pero es algo parecido a una insubordinación fundante que nunca se dio en Venezuela. Que nunca se dio. Sí. La promesa de Chávez, su discurso era, repito, demasiado seductor como para uno no caer en eso, ¿no? En creer en él. Que de hecho, por ahí yo te mandé un video donde Hugo Chávez estaba hablando a sus tropas porque había como una tensión y una amenaza de Estados Unidos de invadir Venezuela. Más o menos lo que está pasando ahora. Y oyes, uno escucha ese discurso que le da Chávez a los guardias, que de hecho nos menciona a nosotros. Y se quedó corto. Es motivador. Se quedó corto porque yo vi el discurso y él decía 20,000 marines le mandaron a República Dominicana. No, 42,000. Fueron 42,000, hermano. Ese discurso me lo dan a mí ahora y salgo yo a defender la patria como sea. El tipo era un seductor. Pero obviamente resultó ser que era una pesadilla. Fue 26 años que Venezuela no sabe cómo salir de esto. Y Víctor Vargas fue un hombre clave porque cuando ya tenían a punto de mate económicamente a Chávez con la huelga del año 2002, fue Víctor Vargas el hombre que convenció a sus pares banqueros de que siguieran de que siguieran apoyando a Chávez. Y eso contribuyó a que Chávez pues se mantuviese en el poder. Para que tú veas. Es interesante. Y fíjate cómo sigue esa relación histórica Venezuela, República Dominicana, cómo... Para todo, para bien, todo, para mal. Sí, todo. O sea, para lo bueno, para lo malo. Es increíble. Desde la fundación de los qué sé, los caribes que vinieron aquí a fundar, no. Desde ahí la relación no ha parado, en todos los sentidos. Claro. Y vamos a suponer, Maracayo, que termine en eso. Que la cronología de Bancamérica, la escala del desastre de Bancamérica, terminara en República Dominicana. Pues te hace todo el sentido. Porque si se dice que él vive aquí todavía. Él es un perseguido del régimen. Exacto. No, ya. Sí. O sea, está aquí. Está aquí, bueno, es lógico. Es lógico que esté aquí. Claro. Lo que no es lógico es lo que sigue pasando a esta gente. Esto fue en abril. Tengo entendido que no se ha resuelto y está en el mismo lugar de que la justicia en República Dominicana no le ha parado mucha bola a esa vaina. No ha hecho ni siquiera más de lo necesario. Y quizás ni lo necesario. Entonces, vemos a un Alfredo Ignacio Vargas fundando otro fondo de inversiones con acción judicial, acción legal en República Dominicana. Eso me parece una barbaridad.
Yo creo que es lo que debe quedar instalado en nosotros. Y los que defienden la libre empresa, pues piénsenlo bien, porque esto no es un país por lo legal para la libre empresa. Todo indica que no. Esto es una vaina, esto es un sálvese quien pueda. Un sálvese quien pueda. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.